Es un gusto estar aquí. Mil gracias de Justicia por el espacio. Mi punto de hoy nos va a hacer un zoom out de toda esta discusión tan interesante que hemos tenido hasta el momento, porque yo les voy a hablar del Acuerdo de París. Y mi punto hoy es el siguiente. Fue tan difícil negociar el Acuerdo de París como suena o se siente que es difícil resolver el problema de la deforestación en Colombia. Y sin embargo, se puede lograr resolverlo. Y quiero hoy recoger algunas de las lecciones aprendidas de lo que fue negociar ese acuerdo que realmente parecía algo imposible, para que pensemos cómo nos acercamos a resolver un problema que hoy parecería ser un problema insondable, casi imposible de resolver en Colombia. Entonces empecemos por comparar ambas situaciones. Ambas son situaciones en que nos enfrentamos a un dilema de acción colectiva frente a la protección de un bien común, la atmósfera, el bosque, ambos bienes comunes que son de todos, donde hay propiedad de todos, también hay responsabilidad de nadie, ¿cierto? Cuando la tarea es de todos, la tarea no es de nadie. Cuando el bien es de todos, nadie se ocupa de cuidarlo. Sé que esto es una generalización, por supuesto que hay gente que se está ocupando de cuidarlo, pero digamos que es el tradicional dilema de acción colectiva, donde hay un bien común y donde hay intereses en juego que impiden una gobernanza eficiente del bien común. Pero además se trata de un asunto donde hay múltiples actores con múltiples intereses en juego. Y esto ya lo vimos un poco en las presentaciones anteriores. En el caso, por supuesto, de la deforestación, estamos hablando de actores legales, ilegales, las múltiples mafias, los campesinos de cada uno de los municipios que son distintos, cada uno en su propio contexto, las comunidades indígenas, el Estado, aquellos gobiernos locales más o menos conectados con el Estado, aquellos grupos que hacen presión por la colonización, diferentes tipos de actores ilegales con diferentes tipos de intereses, economías ilegales varias, por supuesto una situación de un nivel de complejidad bastante alto, donde hay intereses que jalan en todas las direcciones, por supuesto la comunidad de, entre comillas, los ambientalistas que quieren proteger el bosque, los campesinos allá que probablemente también lo quieran proteger, pero que también está en su interés salir de la pobreza y desarrollarse, los intereses de los actores ilegales que quieren aprovecharse. En fin, en el escenario del cambio climático estamos hablando de un dilema en donde teníamos casi 200 países con intereses ampliamente distintos, desde la China queriendo desarrollarse rápidamente y emitirlo, digamos, no tener ninguna restricción a sus emisiones, y con un crecimiento acelerado de emisiones y con una industrialización rápida, hasta la isla Mauricio o Bolivia, con un interés político radicalmente distinto, con una matriz económica totalmente distinta, con un interés socioeconómico y ambiental muy distinto. ¿Cómo sentar a la mesa a esos 200 casi actores con intereses, cada uno con unos intereses únicos? También se trata de ambos escenarios son escenarios donde tenemos múltiples dilemas interconectados. Entonces no era solo hacer que este arbolito de aquí no se caiga, sino que tenemos el problema de la ocupación ilegal, digamos, todos los que ya se hablaron hace un rato, pero la ocupación ilegal, los problemas legales en torno a la tenencia de la tierra, los problemas de conflicto, los problemas de las mafias, el problema del narcotráfico, de la minería ilegal, de la pérdida de biodiversidad desde el lado ambiental, de la solución a la pobreza de las comunidades afectadas, en fin. La lista es muy larga y ustedes ya la conocen, y en el caso del cambio climático a nivel global era una situación similar en términos de la complejidad intelectual de los dilemas que estábamos tratando de resolver. Básicamente estamos tratando de cambiar la economía global y todos sus sectores de manera coordinada al mismo tiempo, coordinar una transición rápida del sector energético, del sector agrícola y del sistema global de producción y distribución de alimentos, del sistema global de transporte, del sistema global financiero, por nombrar solo algunos, pero además de los sistemas nacionales
de cada uno de los países, que son diferentes cada uno. Además, se trata de escenarios donde hay incentivos perversos además en el corto plazo. El incentivo perverso clásico en el caso de la deforestación para el actor que está a nivel local, digamos, atrapado entre todas estas fuerzas, es, bueno, yo necesito un mecanismo de subsistencia y pues yo solamente voy a, digamos, ocupar este pedacito aquí chiquito, o yo, digamos, estoy expandiendo la frontera del desarrollo económico para el bienestar de toda esta comunidad. Por supuesto que ese es un incentivo totalmente perverso económico, en donde uno pensaría, digamos, visto desde una perspectiva simplista, que la ganadería extensiva en esos lugares me va a generar a mí un mayor beneficio económico en el corto plazo. Además está el incentivo perverso de la titulación de baldíos potencial, el incentivo perverso del acceso a créditos agropecuarios por el Estado, incluso, digamos, esos incentivos perversos, entre comillas, legales que contribuyen al problema. En el caso del cambio climático a nivel global también estamos hablando de una cantidad de incentivos perversos en el corto plazo, especialmente atados a la facilidad del acceso a fuentes fósiles de energía, y pues similar en cuanto al dilema del sector de cambio de uso del suelo y el impacto que el sistema de producción y distribución de alimentos tiene en el cambio climático y otros sistemas. La misma cosa, en el corto plazo produzco recursos, digamos, tengo liquidez rápido. El barril de petróleo es un bien muy preciado en el mercado internacional. Entre más petróleo, más dinero. Es el típico dilema que tenemos en Colombia. Entre más carbón pueda exportar, más dinero, más liquidez para mí como Estado, más me voy a poder desarrollar en las regiones donde necesito más dinero para desarrollarme. Entonces, incentivos perversos por todas partes, pero además es ambos espacios donde las decisiones políticas que se necesitan tomar para resolver el problema son impopulares, porque son decisiones que requieren sacrificar esa ganancia de corto plazo por una visión de largo plazo que no me genera crédito político. Yo no voy a ser elegido a la próxima alcaldía por tomar una decisión que me implica ganar menos dinero en el corto plazo. El ejemplo del carbón en Colombia es perfecto. Ninguna campaña que yo sepa todavía ha dicho: voy a tratar de reducir las exportaciones de carbón de Colombia y voy a tratar de cerrar nuestra actividad minera, porque en el largo plazo esto es una decisión inteligente para Colombia. Lo contrario es: voy a tratar de expandir nuestra actividad minera del sector de hidrocarburos porque me va a producir más dinero y me va a permitir gastar más en el desarrollo socioeconómico del país, y por lo tanto con eso, digamos, adquiero más votos. Es similar el problema de la deforestación, aunque a una escala distinta. Las decisiones muy, muy visionarias de política pública que implicarían llevar el Estado a estos lugares con un gasto inicial bastante alto, y que, digamos, entrarían a impedir unas lógicas de las economías ilegales y el desarrollo, digamos, tanto el legal como el ilegal en esos lugares, son impopulares para los gobiernos locales, y no necesariamente hay un incentivo para la política pública con visión de largo plazo. También tenemos dos escenarios donde está en juego un argumento de desarrollo económico versus un argumento moral o ético. Entonces, por un lado, digamos, hablando del cambio climático, teníamos al sur global, entre comillas, ¿no? a la China, a la India y países con intereses similares diciendo: oiga, es que es mi derecho a desarrollarme, yo necesito poder aumentar mis emisiones. Que los que crearon el problema lo resuelvan, señores del mundo desarrollado. Ustedes emitieron más en el pasado, ustedes tienen que resolverlo. Yo, por mi parte, tan tranquilo, voy a seguir emitiendo. Perversísimo el argumento, ¿no? Porque de todas maneras ese aumento iba a aumentar el problema sin manera de poderlo resolver. ¿Y cómo eso cambió en el Acuerdo de París? Básicamente cambió porque cambiamos el tono de la conversación. Lo imposible es una actitud. Esto no es imposible, esto es posible, y tenemos que inyectarle a esta conversación una versión de optimismo y de sí se va a poder lograr. Primero, ¿cómo lo logramos? Primero tuvimos que demostrar que esto sí era posible, y para eso la estrategia fue movilizar una base amplia e influyente
de personas no vinculadas a los procesos políticos, sino a la economía real, que demostraran públicamente que era posible resolver el problema y que tenían un interés económico en que el problema se resolviera. También se hicieron múltiples configuraciones de negociación con flujos públicos y privados de la información, donde había muchas conversaciones paralelas en espacios seguros y donde las personas se podían poner en los zapatos del otro. No haciendo un taller con unos y otros acá y allá, sino realmente sentándose a la mesa a conversar con todos los actores que tenían un interés en este tema. Entonces, incluso con las mafias ilegales, se valía conversar con los, entre comillas, los malos del partido para saber exactamente qué era lo que era estar en sus zapatos. Y se valía diseñar además una arquitectura institucional que evolucionara en el tiempo con conciencia de que no hay una solución que de un momento a otro solucione el problema. La arquitectura actual del Acuerdo de París es una arquitectura que evoluciona en el tiempo. El resultado es lo que una activista que ustedes probablemente muchos ya conocen, Greta Thunberg, la activista de la huelga de colegios, dice, es el manifiesto más radical que existe, el Acuerdo de París, porque convirtió lo imposible en lo posible y lo inevitable, realmente, y porque cambió el tono de la conversación y porque para cambiar ese tono de la conversación realmente se reinterpretó la mentalidad de suma cero, que es lo que uno cree que está operando en este tipo de dinámicas. Unos pierden, otros ganan. Si no es o todos pierden o todos ganan. Y tenemos que escoger entre todos perdemos o todos ganamos. Y esa interdependencia que está detrás del problema, sacarla a la luz y convertirla en la base de la conversación, fue lo que hizo que lográramos cambiar el chip de esto es imposible a tener una conversación marcada por el optimismo de esto no solo es posible, sino que es deseable y es lograble, y efectivamente se logró. Creería yo que fueron 4 cosas o 4 características que marcaron a los equipos negociadores que se montaron en el tren del optimismo y de vamos a convertir lo imposible en lo inevitable: la valentía, la esperanza, la confianza en el otro a pesar de saber que el otro está en una posición radicalmente distinta a la mía. O sea, mi posición como persona que quiere que se detenga la deforestación es radicalmente distinta a la de un actor de una mafia ilegal que está en un municipio chiquito tratando de sacar un rédito de corto plazo. Pero yo tuve que confiar en ese actor radicalmente distinto y tener una absoluta y radical solidaridad respecto de lo que ese otro, del lugar desde donde ese otro viene a actuar en este dilema. Con eso los dejo con un par de ideas para que inspiremos la solución colectiva.